Cuando respetas tus valores, te sientes más vivo y con una vida más plena, porque cuanto más presentes están en tu vida, más se expresa tu ser auténtico. Los valores ayudan mucho a determinar si una elección es la más correcta para la persona y también a descubrir por qué nos encontramos mal en muchas ocasiones en las que literalmente los pisoteamos, ignorando lo importantes que son en la realidad de nuestra vida. Sin embargo, cuando en el quehacer de nuestra vida, nuestro trabajo y nuestras relaciones somos fieles a ellos, nos sentimos mucho más plenos y satisfechos. Conectamos con nuestro yo existencial más profundo. Sabias palabras e inmejorable mensaje, el que el empresario e-marketer, coach profesional certificado y presidente de ICEF España de 2014 a 2017, Jesús Rodríguez, procura mantener presente y de manera coherente en el devenir de su propio camino y vida. Tenlo claro, tus valores no se definen por tus palabras, sino por tus actos, por lo que hazte el favor de no renunciar a ellos y en especial a ti mismo, en el desacertado afán de querer gustar a los demás. Porque desde ya te lo digo, querido oyente, ni es posible, ni es en ningún caso lo que te mereces. Si te quieres, te querrán. Si te respetas, te respetarán. Porque como suele decirse, un día tu vida pasará ante tus ojos. Asegúrate de que merezca la pena mirar. Honra quien potencialmente eres y exponencialmente estás destinado a ser, porque ya lo sabes, el poder de tu grandeza reside en la generosidad abierta de tu riqueza interior. La fuente de valor eres tú y la única misión posible que te corresponde es la de liderar tu vida y no dejar que sean otros quienes la lideren. Esto es La Vida en Positivo y así comienza Capital Emocional. En Capital Radio, Capital Emocional, con Cris Moltó. Bienvenidos una semana más a nuestra dosis de Capital Emocional aquí en Capital Radio, que tenemos ya preparada y dispuesta para todos los que estáis al otro lado. Ya lo sabéis, hoy la reflexión que ha elegido uno de nuestros libros de cabecera, Las 365 reflexiones de lo realmente importante en nuestra vida, ha elegido honrar tus valores, sabiendo que lo más importante es que no renuncies a ti, que te sientas orgulloso de ti y sobre todo, que hagas lo posible para que, como muy bien han dicho los personajes de algunas pelis que Daniel Kumpel ha compartido estos días con nosotros, sean tus actos quienes hablen por ti. ¿Por qué digo esto, queridos oyentes? Pues porque en el fondo, ¿qué es lo que somos y qué es lo que nos pasa en el viaje de autodescubrimiento que cada uno lleva a lo largo de su vida en el propio camino? Luces y sombras, eso es lo que somos y eso es lo que nos encontramos. Y tanto es así que en el programa de hoy pues hemos decidido empezar con algo con lo que tenemos que lidiar, pues justamente para saber cómo hacer frente cuando nos encontramos en situaciones complicadas. En nuestra conversación de hoy, la persona elegida es Pedro Martín Barrajón para hablarnos del suicidio. Y os diré que él es director de Crisis y Emergencias PSYA Asistencia, psicólogo coordinador general de la Red Nacional de Psicólogos de Emergencias en caso de accidentes ferroviarios, autor del programa de prevención del suicidio para personas con enfermedad mental, máster universitario en conductas suicidas, máster en psicología clínica y de la salud, especialista universitario en prevención, intervención y posvención en conductas suicidas, miembro de la Sociedad Española Suicidología y miembro de la Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias y Emergencias, SEPADEM. Respiro. Hola, Pedro. Muy buenos días, Cris. Respiro, pero era importante, sobre todo para que el oyente sepa exactamente cuál es el perfil y cuál es la dedicación habitual que tienes con este tema en concreto. Pues Pedro, yo creo que metiéndonos de lleno, lo ideal y con lo que me gustaría empezar que nos dijeras es qué es lo que le pasa o cuáles son las causas que llevan a una persona a ver que la única salida que tiene es el suicidio. Pues efectivamente uno de los rasgos más comunes y más extendidos entre las personas que consumen el suicidio es un sufrimiento emocional profundo, un sufrimiento para el que entra en una visión de túnel y no es capaz de pedir ayuda ni de contemplar otras alternativas, ¿no? Entra en tres factores fundamentales, ¿no? Las tres síes. Por una parte, cree que su situación es imposible de controlar,
que no puede salir de la situación por la que atraviesa, sufre un profundo dolor físico o emocional para el que no ve un fin, ¿no? Considera su situación como interminable, ¿no? Que nada va a poder sacarle de esa situación, y el futuro, que tiene que ver con la desesperanza, uno de los principales factores de riesgo, nada en el futuro va a cambiar para ser capaz de salir de esa situación, ¿no? Y por otra parte, atraviesa una situación inescapable, ¿no? Inescapable porque cualquier alternativa puesta en marcha anteriormente o contemplada no va a ser capaz de revertir la situación por la que atraviesa. Uh-huh. Has dicho inescapable, las otras dos, ¿cuáles puedes repetirlo? Un sufrimiento o dolor físico o emocional vale. intolerable. Y una situación interminable, la desesperanza hacia el futuro, ¿no? Eso es. Vale, hablabas de señales de alerta o Sí. un poco si miramos a nuestro alrededor, ¿cuáles son los indicadores o cuáles son las cosas que a nosotros nos tienen que estar en alerta? A ver, existen distintas clasificaciones por grupos etarios, por grupos de edad, porque cada edad, género y demás tienen diferentes factores de riesgo. Sin embargo, hay 6 por orden de importancia muy importantes a tener en cuenta en la conducta suicida. En primer lugar, los intentos previos. De un 30 a un 60% de la gente que ha consumado el suicidio tiene intentos previos y no se deben desestimar ni menospreciar como llamadas de atención, ¿no? Sino como peticiones de ayuda quizá inapropiadas, ¿no? Uh-huh. Los intentos previos sería el factor más importante. En segundo lugar, el trastorno mental. Existe una pública asociación ahora mismo sobre el suicidio asociado a las enfermedades mentales, y se considera que hasta un 90% de las personas que han consumado el suicidio tenían un problema de salud mental. Sin embargo, el 20% de ese 90% de personas que tienen enfermedad mental tienen problemas de salud mental más leves, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que ver más con sensación de vacío, más que con trastornos mentales que, por ejemplo, se pueden asociar a enfermedades mentales graves y duraderas como la esquizofrenia, por ejemplo. Solo un 15% de personas con esquizofrenia, solo, entre comillas, por supuesto, consuman el suicidio, ¿no? En tercer lugar, por orden de importancia, he dicho los intentos previos. Uh-huh. El trastorno mental, ser varón. ¿Por qué ser varón? Porque de cada 4 suicidios que se consuman, 3 son llevados a cabo por varones, ¿vale? Y es un factor importante. En cuarto lugar, entraría la desesperanza. En quinto, la ausencia de apoyo social, que yo considero que es el principal factor de protección. El apoyo social, por supuesto, el rodearnos de confidentes o de gente con la que podamos hablar de esto, uh-huh. Porque lejos de lo que se piensa, entre un 70 y un 80% de las personas que consuman el suicidio han avisado el año antes de que lo iban a consumar, de que lo iban a hacer, ¿no? Es un mito muy extendido el que se suicida no lo dice, el que de verdad quiere quitarse la vida no lo dice, es mentira. De un 70 a un 80% de la gente informa sobre sus propósitos. Y por último, en ese orden muy alto, ¿eh? Muy alto. Y el que no lo dice, con cambios de conducta, por ejemplo, y si quieres nos metemos en esas cosas que podemos observar, lo ha manifestado, ¿no? O se pueden detectar esas señales de alerta. Por ejemplo, los cambios bruscos de humor, ¿no? Dentro de esos trastornos, esos problemas de salud mental, uno de los más identificados es el trastorno bipolar. Los trastornos de estado de ánimo y con muchos problemas de salud mental cursa la desesperanza, ¿no? Que también cursa con personas mayores que tienen un dolor o una enfermedad física que se agrava, o un problema de salud crónico, una enfermedad degenerativa, ¿no? Que invita a pensar que el futuro no va a ser mejor que la situación por la que atraviesan, ¿no? Entonces, los cambios bruscos de humor, cuando aparece una calma repentina, inesperada, una alegría injustificada, que en ocasiones se interpreta como una mejoría respecto al estado habitual, ¿no? Pues se incurren en gastos desproporcionados, la falta de necesidad de horas de sueño y de descanso, o el aumento, por otra parte. Por ejemplo, las conductas de cierre, cuando la gente se desprende de objetos preciados, valorados para ellos, cuando se hacen visitas a familiares que hace tiempo que no se visitan, cuando se intenta dejar las cosas apañadas, la cesión de mascotas, el elaborar un testamento, el escribir notas de despedida, todas esas conductas de cierre deberían invitar a pensar que quizá la persona está contemplando el suicidio. Luego, dentro de los diferentes grupos de edad, como decía, pues hay factores precipitantes. Por ejemplo, en los jóvenes, el descubrimiento y la no aceptación de la homosexualidad, el acoso, el bullying, los embarazos indeseados, la falta del sentido de pertenencia, el aislamiento por parte de pares e iguales.
Esto por parte de los adolescentes, por mencionar alguno. En el caso de los adultos, por ejemplo, pues el fracaso profesional, el desengaño amoroso, que también puede pasar en los adolescentes, las separaciones, la ruina, la pérdida de estatus. Y en los mayores, por ejemplo, en los ancianos, pues la evolución de una enfermedad, el aumento de la sensación de dependencia, la institucionalización, en determinadas residencias y demás, el efecto ping-pong, cuando pululan de forma temporal por casa de los hijos, cuando pierden la fe, la ilusión por la vida. Todas estas cosas son factores de riesgo de diferentes grupos de edad que distinguen a cada grupo. Nos habías dicho la ausencia de apoyo social. ¿Nos queda una o la has incluido a la hora de hablar de todo esto, Pedro? O a lo ¿De mejor, las 6 primeras? De las 6 primeras, sí. Por supuesto, la presencia de ideación suicida, pero eso ocupa un sexto lugar. Popularmente se viene asociando de una forma equivocada, por ejemplo, el tema de los desahucios, que ha sido muy popular, pero no es una explicación reduccionista. El suicidio es un fenómeno multicausal y puede que eso sea un factor precipitante, pero no se puede atribuir el suicidio al desahucio de ninguna de las maneras. Es un error. Fíjate que has mencionado la diferencia o un poco la proporcionalidad entre hombres, mujeres, sectores, grupos muy concretos en función de la edad. Si tuvieses que mencionar o que destacar algún elemento común que puedan tener todos ellos, ¿cuál sería? La desesperanza. La desesperanza, el no ser capaz de imaginarte un futuro mejor. Y el aislamiento y falta de apoyo social. Dicen popularmente que mal de muchos, consuelo de todos, y estoy completamente de acuerdo. Creo que es el principal factor de protección en situaciones traumáticas y en una situación en la que la persona contempla quitarse la vida. Si tuvieses que compartir con nosotros programas de prevención para ayudar en todo esto, ¿cómo estamos en este sentido? Pues ahora mismo, lamentablemente, no existe un plan nacional de prevención del suicidio y no existe una ley al respecto. Se está trabajando en ello, pero en Madrid existen distintas iniciativas. Al frente de la Fundación Salud Mental España, su director Andoni Ansean, además de facilitar información y una amplia documentación en su página web, instruye y me consta que ha hecho un curso de especialista universitario para los enfermeros, para detección de señales de riesgo, la prevención del suicidio, y además ha dado un paso más adelante con una iniciativa que yo creo que es muy bienvenida y muy necesaria. Han creado una aplicación para el móvil que se llama Prevensuic, donde aparecen consejos urgentes para personas que valoran o están contemplando quitarse la vida, además de para familiares o personas preocupadas por otras personas que pueden incurrir o cometer el suicidio, y también para profesionales. Entonces, tener de esa forma tan accesible en el móvil una aplicación que te va guiando y te da instrucciones, incluso un plan de seguridad para rescatarte en un momento complicado, creo que es muy importante. Pedro, como nos queda muy poquito tiempo, sí, pero no quiero que cambiemos de sección y que cambiemos de tema sin que, por favor, compartas con nosotros una recomendación, una técnica, un consejo, lo que sea, para esas personas que se encuentran en un momento de desesperanza y que antes de tomar una decisión que no tenga marcha atrás y que apuesten por la vida, ¿qué les dirías? Que lo compartan con alguien de forma inmediata, que estén contemplando una solución definitiva a lo que puede ser un problema temporal, como sucede en muchas ocasiones, y sobre todo que lo hablen. Y a las personas que rodean a otros que pueden cometer el suicidio, que no desestimen jamás ningún comentario al respecto y que no subestimen que el suicidio está más presente de lo que pensamos. Pues con ese deseo profundo desde aquí, desde Capital Emocional, dándote las gracias por haber sido tan conciso, tan concreto y sobre todo habernos dicho tantas cosas de este tipo. Te damos las gracias, te pedimos que te quedes aquí porque ya nos toca nuestra siguiente. Gracias a ti, Cristina. La píldora de la felicidad. Pues estamos de vuelta y en esta ocasión con la píldora de la felicidad
Nada más y nada menos con Juan Manuel García López, al que muchos de vosotros ya conoceréis por las participaciones y las colaboraciones que ha hecho en otro momento, sinergólogo técnico de morfopsicología y guardia civil, experto en negociación de incidentes críticos, formado por el FBI en el análisis del comportamiento, certificado además internacionalmente por Paul Ekman en competencias y habilidades emocionales. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que estoy encantada de deciros que a partir de hoy va a ser un habitual más en nuestro Capital Emocional. Hola. Muy buenas, qué contento estoy. Me alegro, bueno, no sé si decir que me alegro con la temática que hemos elegido hoy, pensando un poco en lo que hemos dicho, pero bueno, nos vas a ayudar mucho, porque vamos a hablar de corporalidades y aspectos morfopsicológicos y sinergológicos de personas con depresión y sufrimiento emocional. Ahí es nada. Casi nada, así es. Pues, ¿cuáles son? ¿Cómo detectamos todo esto? Primero decirte que el mero hecho de poder hablarlo, si nosotros ya podemos ofrecer una ayuda, aunque solamente sea una persona, nos podemos dar con un canto en los dientes e irnos muy contentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me preguntas que cómo podemos observar a gente con ese sufrimiento emocional. ¿Eso es? Desde la sinergología, lo primero que tenemos que hacer referencia es a cómo funciona el cerebro. Y tener muy claro que tenemos dos hemisferios cerebrales, que cada uno tiene unas características diferentes el uno del otro, y que además es muy importante saber que a nivel motor un hemisferio cerebral controla la parte contraria del cuerpo. Se cruzan. Exactamente. Luego el hemisferio derecho controla a nivel motor la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el hemisferio derecho del cerebro, a mí me gusta llamarle como, comúnmente para hacernos a la idea, yo le llamo el hippie, el hemisferio hippie, es el menos controlado, el que más conexiones tiene con la parte del cerebro que está más gestionando las emociones, uh-huh. Al contrario que el hemisferio izquierdo, que es el más matemático, le llamo el matemático, es el más lógico. Claro, cuando nosotros tenemos sufrimiento emocional, lo que está activado es el hemisferio derecho del cerebro. Y además, cuando es un sufrimiento, lo vamos a ver en la parte izquierda de la cara, en la hemicara izquierda. De tal manera que vamos a notar una congestión. Vamos a decirlo muy claro, una congestión de las carnes, de lo que es la carne en general del rostro. De tal manera que vamos a observar que la línea nasogeniana, la que une la nariz con la comisura del labio, va a estar más marcada. Además, vamos a observar que la comisura del labio va a estar un poquito más subida. De tal manera que como se empuja el pómulo un poquito hacia arriba, el ojo se cierra. Se ve muy bien. Eso es unos ítems que se ven de una manera muy potente. Cuando nosotros observemos esto en una persona que normalmente no lo tiene, es decir, valorando y tomando en cuenta el baseline normal de una persona, podríamos asegurar que está pasando por un momento de sufrimiento emocional. Bueno, yo creo que, mira, un ejemplo muy concreto de esto que acabas de decir, Juanma, a ver si lo compartimos y los oyentes lo pueden visualizar más fácilmente. Lo único que tienen que hacer a lo mejor es meterse en Internet, buscar fotos y apuntar a fijarse exactamente en esas cosas que has dicho. Exacto. Porque parece que no, pero uno se puede fijar en ello fácilmente. Eso es. Además, incluso en momentos que no son nada agradables, como pueden ser funerales, uh-huh. Son momentos en los cuales uno puede observar muy fácilmente. Incluso podríamos llegar a asegurar cuáles son las personas que tienen una relación más emocional con el finado, precisamente por tener mayor o menor congestión en esta hemicara izquierda. Ahora que has mencionado situaciones muy concretas, ¿podrías decirnos esa expresión, pues un poco de qué son indicativo, qué nos están diciendo o qué están intentando transmitirnos? Te refieres a cuando observamos esta corporalidad, sí, ¿verdad? Sí. Pues es ese sufrimiento emocional. Es algo que va mucho más allá que un sufrimiento lógico que sería el estrés. Uh-huh. Incluso, fíjate, podríamos valorar que hay muchas personas que tienen ese estrés, ese sufrimiento lógico, que cuando perdura en el tiempo se nos va a pasar al sufrimiento emocional. Digamos que es un paso más de ese malestar. Por lo tanto, es una bandera roja, es una alerta que tenemos que tener en cuenta. De hecho, en algunas formaciones que yo tengo hacia la detección del bullying en niños y no tan niños, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la visualización de esta serie de ítems, precisamente porque no son controlables. Entonces, valorar cuando una persona, un niño, te viene así del cole o de casa, tanto los padres como los profesores, pues yo creo que puede ser muy importante para por lo menos focalizar la atención en esa persona. Pues para focalizar la atención y sobre todo para respirar un poco con lo que nos acabas de decir, porque hay que pensar y sobre todo hay que visualizar mucho, lo que vamos a hacer es irnos a la pausa, volvemos, porque no me quiero quedar ni te quiero dejar con la pregunta a medias, pero la voy a dejar en el aire. Técnicas, bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Técnicas para empatizar con el otro. Esto es lo que nos toca justo ahora cuando volvamos.
En Crearte Coaching te ofrecemos cursos de coaching profesional, PNL, liderazgo de equipos, mindfulness y mucho más. Tanto si quieres desarrollar una nueva profesión como crecer personalmente, en Crearte tienes la solución. Llámanos al 91 081 52 41 o encuéntranos en creartecoaching.com. SMS Europa es un socio tecnológico para aportarle los beneficios de una informática gestionada, securizada, virtualizada y en la nube. Presente en España, Estados Unidos y Latinoamérica desde 1981, cuenta con más de 800 profesionales TIC a su servicio. Llámenos al 912 03 61 50 o visite nuestra web www.grupo-mediosms.com. Capital Emocional, con Cris Moltó. Estamos de vuelta y me pego un punto en la boca, silencio, porque ya lo he dicho, contesta. ¿Cómo podemos empatizar con los demás? Es la gran pregunta. La gran pregunta, y muchas veces le restamos importancia a algo que es muy importante, que es algo tan simple como escuchar. Escucha activa, ¿no? Esa gran herramienta, esa gran arma que deberíamos utilizar todos, tanto como compañeros de trabajo como padres. Bueno, y Silvia en esto seguramente nos podrá dar lecciones. Pero muchas veces se nos olvida escuchar, y de manera activa, de manera que nos olvidemos un poquito de nosotros mismos para escuchar de una manera correcta y de calidad. Una vez que nosotros escuchamos de una manera correcta y de calidad, directamente ya empezamos a empatizar simplemente por la observación de la corporalidad de la otra persona, pero es que además porque nos está dando información verbal. Es decir, vamos a juntar las dos cosas, lo verbal y lo no verbal. Una vez que tenemos en cuenta lo verbal, que nos va a hablar de emociones, tenemos que corroborarlas, que sean congruentes con lo que nos está mostrando en el rostro. Pues en este caso nos vamos a fijar en pues si una parte de la cara está más contraída o está más dilatada, como hemos hablado antes, pero es que además también vamos a intentar ver las emociones que están pasando por el rostro. Estas emociones, además, ya dentro del paraguas de Paul Ekman, podemos diferenciarlas también en dos hemicaras. Tanto en la hemicara izquierda podríamos observar una emoción que sería la real, y en la hemicara derecha una emoción que no sería tan real, sería más social, digamos más impostada, como para que los demás vean lo que yo quiero que crean que siento. Pues te lo voy a llevar a ti. Es tu primer día, vas a pagar la novatada de empezar y de pasar a ser colaborador. Si ahora que ya tienes tanta experiencia, has trabajado con tantas personas, eres tan experto en cuestión de emociones y un poco relaciones sociales en este sentido, ¿en qué dirías que ha cambiado tu forma de mirar y de relacionarte con las personas? Bueno, no es que haya cambiado, es que es completamente diferente. Me he dado cuenta en el valor que tiene realmente escuchar a las personas. Y existen muchísimas técnicas de escucha, incluso hay técnicas de reforzar esa escucha activa, pero de verdad que escuchar de una manera real es olvidarte de ti y centrarte al 100% en la persona que tenemos enfrente, que no es tan difícil hacerlo. Y de verdad que el valor que le estás dando a la otra persona te descodifica esta otra persona de una manera tan buena, de tanta calidad y de tanto interés despertado, simplemente por el hecho de escuchar bien, que yo he aprendido a escuchar. De hecho, te puedo decir que en el momento que sabes escuchar, te conviertes en un escuchador. Es decir, te van a venir a que les escuches. Y creo que eso es bonito. Pues vamos a pensar en esas personas que se encuentran en situaciones difíciles, que se encuentran en situaciones de sufrimiento emocional y depresión. Uh-huh. ¿Qué les dirías a las que les rodean para que les hagan la vida un poquito más fácil? Pues yo creo que esto va muy a colación con lo que ha dicho Pedro, que si conseguimos que las personas que están sufriendo lo puedan comunicar, también tenemos que ser conscientes, los que estamos escuchando, de que realmente tenemos que escuchar, porque ya no solo a los que tenemos alrededor, nosotros mismos, yo como padre, pues creo que en muchas ocasiones no escuchamos a los hijos. Es decir, es lo típico de sí, y sigo con el móvil, etcétera, pero escuchar de verdad y fijarnos en todo tipo
de información verbal y no verbal que nos pueda descuadrar y que nos pueda dar una alerta. Venga, pues a esa alerta vamos a responder, y también pensando en lo que hemos hablado con Pedro con motivo de la prevención del suicidio. Vamos a proporcionar algún teléfono para aquellas personas que se encuentren en esos momentos y que sepan qué es lo que tienen que hacer. Pues muy sencillo, saber que lo único que les va a resultar muy sencillo es marcar el 717-003 717 o el 902 500 002, teléfono de prevención del suicidio. Ahí lo dejamos y nos vamos porque nos toca nuestra tecnoemoción. La emoción de la tecnología e innovación. Tecnoemoción para hablarnos hoy de Revolución 4.0, transformación y aprendizaje digital, con SMS Europa y Daniel Kumpel, emprendedor y empresario, doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, coach ACC certificado por la International Coach Federation, CEO de SMS Europa y un apasionado jugador federado de pádel. Hola, Daniel. Good morning. Bueno, por Dios, con energía y todo, ya estamos aquí. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, revolución, o sea, tú ya no te conformas con cualquiera, ya es la 4.0. Bueno, claro, si hacemos historia, hablamos de la industrial, en fin, ya esta es la cuarta. No, contigo el futuro Sociedad ya digital. Es presente. Ahí Revolución vamos. digital es de lo que nos toca. Hemos hablado desde muchísimos ángulos, ¿no? Este tema, incluso de reconocimiento de emociones facial, en uno de los primeros programas allá hace un par de años ya. Casi todavía. ¿No? Sí, programa 90 Nos queda y pico, muy poquito, sí. Entonces, hoy es un poco recapitular, ¿no? ¿Qué es la Revolución 4.0? ¿Qué es el nuevo mundo digital? ¿No? Yo espero que sea un mundo donde haya menos suicidios y más ayuda en este sentido. Bueno, es algo que está cambiando todo. Está cambiando a las grandes empresas, sus modelos de negocio, cambian porque las posibilidades de la digitalización y el tipo de consumidor al que van dirigidos hacen que este modelo de negocio sea completamente distinto, tanto en procesos internos como en la relación con el cliente, ¿no? La parte externa de cómo vender, cómo atender al cliente es algo completamente novedoso. El entorno competitivo en este mundo digital es cambiante. Antes se podía prever quién era tu competidor. Era alguien que hacía más o menos lo mismo que tú. Hoy no. Hoy te aparece un Amazon Go, te abre un supermercado en la esquina y está compitiendo una compañía completamente virtual que empezó vendiendo libros por Internet, va a competir con las grandes superficies de consumo, porque tiene un gancho. ¿El gancho cuál es? Que el nuevo consumidor digital, no olvidemos, es muy curioso, está muy ocupado, es muy exigente y busca la calidad, es muy usuario de todo lo que sea móvil, y a esta tienda, por ejemplo, de Amazon, entras con tu teléfono móvil con la aplicación de Amazon, esa es tu tarjeta de entrada. No quiere horarios, Daniel, no quiere límites geográficos. Un poco a la par de lo que decía Juan Manuel, que ha empatizado con la realidad que le ha tocado vivir, que digo yo, ¿no? Sí, algo así. Claro, exactamente. Ese consumidor digital o ese nuevo que somos todos realmente, algunos nativos y otros que vamos aprendiendo, sin límites de horarios ni geográficos, es un consumidor no fiel en el sentido que está buscando continuamente en Internet y viendo nuevas cosas y nuevas oportunidades. Eso de yo soy de esta marca durante 20 años se acaba, no existe, entre otras cosas porque probablemente la marca tampoco vaya a perdurar 20 años. Se informa muchísimo por Internet y los influencers o los corazoncitos, los likes, todo esto que está en muchos programas de televisión hoy por hoy, afectan mucho la toma de decisión a la hora de comprar. Pero el impacto en las organizaciones y en la vida individual y en las casas es brutal, ¿no? Veamos cómo, ya lo dijimos, ¿no? El entorno competitivo cambia. Tenemos compañías enormes como Uber, por ejemplo, que no tiene ningún taxi, ¿no? Ni fabrica taxis, ni fabrica coches. Es solo una aplicación virtual que al final lo que tiene detrás es una red de profesionales que actúan como
anteriormente lo hacían los taxistas. Me has puesto el ejemplo de Uber, pero vámonos al ejemplo de SMS Europa. ¿Cómo os estáis adaptando vosotros o cómo os habéis adaptado a la revolución 4.0? Pues hay dos cosas. Por una parte, hemos transformado nuestra oferta porque somos conscientes que para que una pyme entre en el mundo digital requiere un cambio de todo tipo. Requiere un cambio en su modelo de negocio, como dije antes, requiere un cambio en sus procesos internos de trabajo, requiere un cambio en la manera en que se relaciona con los clientes, pero también requiere un cambio en la cultura. Entonces, nuestra oferta es global, es completa. Arrancamos con una consultoría, que esto es tanto como entender, como escuchar, ¿no? Si no somos una empresa que escucha activamente lo que nuestros clientes quieren, nos ponemos en sus zapatos, empatizamos con el cliente, nos olvidamos de lo que vendemos, nos olvidamos de nosotros mismos. Es que eso es lo que en nuestros valores de compañía, es lo que entiendo yo por flexibilidad, por calidad, por empatizar con el cliente, respetarlo, en el sentido de el cliente tiene sus recursos y necesita un acompañamiento, y para eso estamos nosotros, ¿no? Para acompañarlo en todo el proceso de transformación digital. Nos hemos dado cuenta que si no empezamos por arriba, si vamos con una solución de producto muy técnica, no vamos a estar atendiendo realmente a la verdadera necesidad del cliente. No podemos dejar cajitas tecnológicas en los clientes, porque la gente, ni los clientes ni las personas sabemos usarlas. Tenemos que abrir la cajita de la tecnología, sea lo que sea, hasta este ordenador que tengo aquí al lado, ¿no? Y acompañarlo, a saber usarlo, si tiene alguna duda, a consultar, hasta dónde quiere llegar, para qué quiere irse al mundo digital. ¿Y cuál sería la segunda, Daniel? Has dicho transformando vuestra oferta y hacerla más global. Eso es de cara al exterior, lo que ofrecemos al mercado, e internamente también. Nosotros tenemos que cambiar como compañía. Yo mismo, como consejero delegado, no puedo. Mi estilo de liderazgo siempre fue un poco el del líder coach, pero hoy todavía más. Si no tenemos internamente una compañía con unos procesos diferentes, más plana, eliminando jerarquías que no aportan ningún tipo de valor, ni interno ni externo, si no buscamos que los mejores técnicos estén de cara al cliente, que tengan carrera profesional, que estén motivados para venir cada día a la compañía, que cuando se levanten piensen qué suerte que tengo de trabajar en SMS y con los clientes que tiene SMS Europa, no estamos transformándonos nosotros mismos al mundo que viene. Una vez que habéis conseguido, ya habéis hecho, os habéis adaptado y logrado esta transformación tanto de cara al cliente como de cara a vosotros mismos, ¿cuál dirías que es vuestro punto fuerte como empresa? Nuestro punto fuerte es lo que comentaba antes, es los valores que tenemos, el para qué ayudamos a las compañías, porque creemos firmemente en los beneficios, en que al final todo esto se tiene que traducir en que las personas que viven dentro de compañías o en su casa o en sus relaciones humanas vivan mejor. Yo creo en una tecnología al servicio del bienestar, y el mundo digital nos da un montón de oportunidades, pero hay que conquistarlas, no vienen solas. En la historia tenemos muchísimos ejemplos de tecnología mal utilizada, y aquí estamos hablando que hoy por hoy tenemos una oportunidad de vivir mucho más felices, con una vida mucho más simplificada gracias a la tecnología, a la accesibilidad de la información, a las posibilidades que nos brinda, y lo que se requiere es un acompañamiento, pero un acompañamiento acorde con este cambio. Tenemos que ser nosotros, SMS Europa, una compañía que predique con el ejemplo. ¿Cómo te reconocen las empresas una vez que ellos son conscientes de la transformación que vosotros habéis sufrido también? ¿Cómo te reconocen las empresas o los clientes que tengáis que esto lo estáis haciendo bien? ¿En qué lo veis? Nos lo reconocen explícitamente en muchos casos, simplemente felicitándonos. Esto ocurre en la vida real. Afortunadamente. Las empresas, nuestros clientes, muchísimas veces nos dicen: lo habéis hecho bien, has superado mis expectativas, yo te contraté para esto, pero abrimos un melón y salió otra cosa. Esto ocurre en tecnología. En tecnología es muy difícil planificar y prever hoy. Hay que recorrer el camino con el cliente, hay que acompañarlo. Por eso es importante empatizar, porque ya los modelos tradicionales de las grandes consultoras que hacían un plan de transformación a 3 años con los grandes clientes, eso está muerto. Telefónica no sabe qué va a ser dentro de 5 años. Lo está cambiando.
Vamos a dejarla, vamos a quedarnos contigo, pero voy a pedirte una cosa, Daniel. Revolución 4.0, transformación y aprendizaje digital. Me has hablado de los éxitos y de lo bien que os está yendo el haberos adaptado de este modo. Una mejora que creas que tenéis que seguir trabajando un poquito. El cambio no es fácil, o sea, para digitalizarnos nosotros mismos cuando somos una compañía de servicios, esto al final requiere una mejor gestión de las personas, atender nuestras propias necesidades de carreras profesionales, entender las necesidades de nuestro personal, poder ofrecer ventajas competitivas frente a otras grandes compañías, porque nosotros somos una compañía mediana, es un enorme desafío y un estar intentando mejorar de forma continua. Eso no es simple. Daniel, hablabas de conquistar y tener la tecnología al servicio de nuestro bienestar. Está claro que son dos premisas y son dos cosas que semanalmente contigo aquí desde Capital Emocional es una realidad. Así que ese reconocimiento también va desde aquí. Gracias. Nos vamos, que nos toca nuestra sección Educa. Capital Emocional, para mejorar y disfrutar el tiempo en familia. Sección Educa, claro que sí, con Silvia Labasordo, en esta ocasión para hablarnos del error como método o modelo de aprendizaje en los niños, sabiendo que ella es psicóloga y conferenciante y escritora, directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes y autora de los libros Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron, de 0 a 6 años, y queremos que crezcan felices de la infancia a la adolescencia. Hola, Silvia. Hola, Cris. Te lo decimos ahora porque antes te mencionaba Juan Manuel, parecía que no, pero sí, que estaba aquí escuchando ella muy atenta. Pues el error, hablamos del error y sobre todo como modelo de aprendizaje, por aquello de lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Qué importante es adaptarnos también a otras formas de aprender a vivir. Claro, y es que cuando tú aprendes de tus errores, sacas una enseñanza importantísima y crucial, y sacas un poco esa enseñanza que es justo todo lo contrario a lo que nos hablaba Pedro, de las cosas tienen solución. Cuesta, lo voy a pasar mal, voy a aceptar mi error, pero al final hay una solución, más fácil o más difícil. ¿Qué es lo que pasa cuando impedimos que los niños se equivoquen, que no cometan errores? Pues que no les enseñamos a solucionarlos. Y ese es un gran problema. Aparte de gravísimo error. Aparte de gravísimo error. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si queremos dejar que el niño se equivoque para que aprenda de sus errores, tenemos que tener dos variables súper importantes que hoy en día pues no es que abunden mucho. Y la primera es tiempo. Porque ¿qué es más rápido? ¿Le doy yo el desayuno y así ya no se cae nada? ¿O dejo que el niño desayune sabiendo que es bastante probable que la leche se derrame? ¿Y qué es lo que pasa además? Segunda variable, no hay que dramatizar el error. Se nos ha caído la leche. ¡Dios mío! ¡No llegamos! ¡Se ha caído la leche! ¡Ah! ¿Lo ves? Que... Y esto nos pasa, ¿no? Puede sonar así como un poco así a chiste, pero nos pasa. No, se ha caído la leche, no pasa nada. Una bayeta y la recogemos. Las cosas en la vida tienen solución. Entonces, esto es un aprendizaje fundamental que hay que enseñar a los niños desde que son bien pequeños. Y siempre en este programa, miércoles, insistimos que el principal aprendizaje de un niño muchas veces es el modelado. Si yo ante un error ya empiezo a gritar, me llevo las manos a la cabeza, pues el niño, ¿qué es lo que aprende? Es que equivocarse es lo peor de lo peor, equivocarse no tiene remedio, equivocarse es un drama. No, equivocarse es algo que nos pasa a todos cometemos errores y lo que hay que poner el foco es en resolver ese error. Pues para resolver, Silvia, pensando en un poco también a lo que conlleva el no educar a los niños de este modo, el que al final lo que terminamos es creando monstruitos, voy a ponerlo muy entre comillas, pero por aquello de que no damos espacio a que ellos tampoco puedan sentirse vulnerables o que puedan expresar sus emociones. ¿Qué papel juegan ahí la gestión de sus emociones? Aquí es fundamental porque una de las principales cosas es que los niños aprendan a tolerar la frustración. Es que la vida
Nos encantaría que fuera un camino de rosas, fantástico, maravilloso, pero muchas veces no es así. Y va a haber pequeñas frustraciones en el día a día. A veces, por desgracia, las frustraciones no son tan pequeñas. Si tú no le has enseñado al niño a tolerar esas frustraciones, va a tener un problema de adulto. Entonces, esta teoría, no, el niño tiene que ser muy, muy feliz, que no se frustre en absoluto, que esté todo el día cantando, riendo. Pues los niños tienen que ser felices, tienen que cantar, tienen que reír, pero también tienen que aprender a tolerar las pequeñas frustraciones del día a día y tienen que aprender que las cosas pues a veces no son como a uno le gustaría o que no salen bien a la primera y que las tienes que hacer 3, 5 o 7 veces hasta que te salen bien y que no pasa absolutamente nada. Pero si no les dejamos que aprendan a todo esto, estamos haciéndoles un flaco favor. ¿Qué te cuesta más? ¿Convencer a los padres de que eso es así o a los niños? Uy, lo tengo clarísimo. A los padres, si los niños tienen muy claro, muy, muy claro. Lo que pasa es que el niño se hace cómodo y entre aprender yo solo y aprender a atarme unos zapatos, que es una cosa difícil, y que me los aten, o que llevo toda mi vida zapatos de velcro, ¿no? Pero yo creo que hay adolescentes con velcros porque todavía no han aprendido a atarse los cordones, ¿no? Pues ¿qué es lo que elige el niño? Cuando va creciendo dice, yo quiero lo cómodo, pero sabe perfectamente qué es lo que necesito. Y es más, luego muchas veces vemos a gente joven en consulta, adolescentes, incluso adultos jóvenes, que te llegan a confesar y dicen, mira, gran parte de los problemas que yo tengo es porque mis padres me lo dieron todo demasiado fácil. Porque me lo ponían todo en bandeja, no querían que me equivocara, no querían que yo me enfrentara a la vida. ¿Y qué es lo que tengo en estos momentos? 0 recursos para hacer las cosas. Y no solamente recursos materiales, ¿no? Decíamos antes la broma de saber atarse los cordones, sino recursos emocionales. Tienen 0 resistencia a la frustración, 0 capacidad de resiliencia, ¿no? Y muy poquitas competencias emocionales. Pues venga, para evitar ese tipo de errores y que haya niños que luego en consulta a ti tengan que decirte, fíjate lo que me ha pasado, no he sido capaz por esto, ¿cuáles dirías que son los errores a cometer por los padres, he dicho padres, pero también por los responsables adultos que tengan a niños a su cargo? Pues sobre todo todos los errores que van asociados a un determinado aprendizaje. Es decir, si el niño tiene que aprender a comer solo, pues no pasa nada por mancharte. Es más, es que deberíamos saber que hay que poner un chubasquerillo de estos para que también facilitarnos la vida. O están aprendiendo a leer, a escribir. Pues cuando aprendes a escribir, pues a veces hay que borrar muchas veces hasta que la O, que parece una cosa muy fácil, pues le llega a salir bien al niño. Todos esos errores que van implícitos en el aprendizaje, pues cuando aprendemos a montar en bicicleta, te vas a caer. O si aprendemos a patinar, te vas a caer. Pues ponemos rodilleras, ponemos coderas, pero dejamos que te caigas. Al final hay una frase que yo creo que lo resume muy bien, que es, no tienes que preparar al camino para tu hijo, sino a tu hijo para el camino. Entonces tienes que dejarle que se equivoque en las cosas que son recomendables en su edad o que tendría que estar haciendo en su edad. Tampoco hay que pedirle cosas que no puede hacer porque ahí no estaríamos trabajando en la tolerancia a la frustración, sino que le estaríamos frustrando gratuitamente. Vuelvo otra vez a la consulta, pero más que nada porque sé que habitualmente forma parte de tu día a día. Me gustaría que compartieses con nosotros alguna recomendación que tú consideres que es eficaz, sobre todo pues para que sepamos que en el día a día nos puede resultar muy útil, sabiendo que el modelo el modelo de aprendizaje a través del error es bueno. Yo, fíjate, me quedo también con lo que estaba diciendo antes, Juanma, y es que hay que aprender a escuchar al niño y hay que empatizar con el niño, pero sobre todo hay que conocer muy bien el propio desarrollo evolutivo y madurativo del niño. Es decir, ¿qué es lo que le puedo pedir? Porque una de las principales frustraciones es que yo estoy calculando lo que el niño tiene que hacer y el tiempo que va a tardar en función de lo que yo tardo o de lo que yo... ¿Cómo lo hago? Y no, el niño va a tardar el tiempo del que el niño necesita y lo va a hacer como él cree que lo tiene que hacer. Y no es malo que lo haga como él crea. Tiene su punto de vista completamente diferente que hay que escuchar, que hay que entender y que en ocasiones no hay que cambiar. Que nos empeñamos en no. Tiene que ser como papá o como mamá dice. Pues a veces se pueden hacer las cosas como dicen los niños. ¿A qué conclusión has llegado tú? Antes hablaba él, le preguntaba a Juanma por su forma de mirar. ¿A qué conclusión has llegado tú después de haber observado a tantas familias, a tantos padres, a tantos niños y haber interactuado con ellos en este sentido? Mi conclusión es que se equivocan muchas veces más los padres que los hijos.
Los hijos tienen una capacidad de observación impresionante. Lo que nos decía antes, ¿no? De fijarnos a ver si está sufriendo una persona o no está sufriendo, cómo tiene que tener la posición de la cara. A un niño no le tienes que decir, no, mira, es que si realmente es el hemisferio izquierdo, entonces aquí tienes que ver si el lóbulo está más... Un niño se da cuenta perfectamente de las emociones de las personas que tienen a su alrededor. ¿Por qué? Porque eso de escuchar y eso de mirar y eso de observar, olvidándose en un determinado momento de él mismo, le viene, o sea, lo hace fenomenal. Lo hacemos muy bien cuando nacemos de serie. Y luego vamos creciendo, nos vamos metiendo en nosotros mismos y se nos va olvidando. Pues a un niño en eso no le engañamos. Vamos a aprender a observar cómo nos observan los niños a nosotros. Bueno, pues yo os voy a pedir ahora, que sí que vamos a tener un poquito de tiempo, voy a abrir el micro para todos, a que no, en este caso no observemos, pero sí escuchemos cada una de las cosas que vais a compartir con nosotros con motivo del programa de hoy. A ver, chicos, ¿quién dispara primero? ¿Te estoy mirando, Daniel? No, puedo pasar el testigo. Venga, Juan Manuel, ¿te estrenas tú? Venga, me muero por decir una cosa que acaba de decir Silvia. Fíjate, hay varios estudios que comprueban que los bebés, incluso ya bebés muy pequeñitos, miran directamente a los padres y sobre todo a la parte izquierda del rostro para saber cómo está el entorno. Y es verdad, según vamos creciendo, vamos poniendo más filtros y vamos perdiendo esas habilidades. Completamente de acuerdo. Antes de nada me gustaría decir también que existe un trabajo muy bueno que se está haciendo ahora con el tema de la gestión de las personas y del tema del suicidio en el SEMES, en la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, donde Pedro y yo somos ahora mismo asesores y estamos trabajando dentro del grupo de gestión emocional, que están haciendo un trabajo bárbaro y están en plena proyección. Mi enhorabuena sobre todo para ellos y para lo que va a venir. Volviendo al programa de Capital Emocional, que ya nos toca. Fijaros si es importante lo que hablábamos de gestionar personas, que hasta la tecnología, como decía Daniel, en la tecnología la importancia que tiene la gestión de las personas, básico. Y además, lo único que quiero decir ya también es que siempre que acabo escuchando a Silvia, termino pensando en que tengo que hablar con mi mujer. No sé cómo se las apaña. Yo también. Tenemos que hablar de varias cosas. Venga, Pedro, pues alguna aportación que quieras hacer y que quieras compartir. Daniel y Silvia, a vosotros a ver cómo va a ser a modo de titular, ¿eh? Pero llegamos, venga. Yo tengo que hablar con varios miembros de la mesa después, si tenéis tiempo, porque me gustaría que esta relación no quedase aquí, ¿no? Y compartir varias cosas con vosotros. Reflexiones. Me ha parecido súper interesante que una vez más, gracias a Silvia, se recuerde este factor tan importante de la tolerancia a la frustración. Fundamental educar a la gente desde pequeñitos en este asunto y no edulcorar la vida de la gente, porque efectivamente preparar el camino no tiene sentido, hay que prepararles a ellos para recorrer cualquier camino y es algo fundamental en la vida como adultos, ¿no? Daniel. Y aquí hay un nuevo equilibrio entre lo que la tecnología permite, que está muy asociada con la inmediatez, a cualquier hora, con las competencias humanas de resistencia, resiliencia a la frustración, capacidad de empatizar, todo esto que creo que este mundo digital, como dijimos antes, plantea todavía más el trabajo desde el principio con los niños y después con los adultos en las competencias emocionales, en el desarrollo de las competencias emocionales. Silvia, te toca. Yo me quedo con que tenemos grandes retos para trabajar precisamente esta tolerancia a la frustración, no solamente en los niños, yo también les diría a todos los adultos que ven que tienen esas dificultades, que también de adultos se puede trabajar y se puede mejorar, que yo siempre insisto, ¿no? Me toca hablar de los niños, pero que los adultos también lo pueden mejorar. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Que a mí me habéis conquistado con cada una de las aportaciones y cada una de las reflexiones que hoy habéis hecho. Creo que han sido súper interesantes, tanto para los malos momentos que una persona puede estar atravesando, como los buenos, si es capaz de hacerse con recursos desde muy pequeñito para ir aprendiendo que, oye, que la vida es eso. La vida va de que te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas y hay que seguir adelante y no pasa nada. ¿Y no pasa nada? Pues sí, claro que pasa. ¿Qué os voy a decir? Pues que Silvia Lavasordo, Daniel Kumpel, Juan Manuel García López y, por supuestísimo, no quiero equivocarme, Martín Barrajón Pedro. Gracias por haber estado en el programa de hoy, sabiendo que lo que vamos a hacer es nada más concluir el programa, tener disponible el podcast del programa de hoy. Miki Garay, que te tengo al otro lado. Sí, venga, respiro, nos vamos. ¡Adiós! Los objetivos no se alcanzan solos. Ante retos desafiantes, empodera a tu equipo. Ponte en la emoción. Ponte en acción.
2016, año de la consciencia emocional en la Escuela Europea de Coaching. Entra en nuestra web escuelacoaching.com o llámanos al 91 700 1089.